Hola a todos y todas, perdón, no lo dije bien. Bienvenidos a un episodio más de Entre Compas Podcast. Luego de que le hemos pulseado por Twitter que está en nuestro programa, pero bueno, no hemos rogado tanto. Hoy tenemos un invitado, pero súper de lujo, que creo que todos conocen. Ahorita voy a presentar, pero bueno, antes que todo, quiero presentar un poquito también aquí a los compas usuales. Así que, bueno, voy a ingresar a Jorgito primero, que Jorgito está ahí junto con Harold. Vea qué belleza los dos de una vez. Antes de presentar a nuestro invitado, ¿cómo van, chiquillos? Todo bien, todo bien. Muy bien. Buenas noches. O buenos días, Esperamos o buenas tardes. No sé a, cuándo van a ver esto, pero... Sí, a Dengo, bueno, buenas noches, no sé, mañana, buenos días, creo, en este caso. A Dengo ahorita le vamos a dar un chance porque se está conectando. Mira, no, aquí está. Dengo, ya estoy introduciendo, así que bueno, bienvenido, así, de manera express. ¿Cómo vas, man? En frío, no, todo bien, ya resolviendo problemas técnicos para no hacer un Doña Eugenia con la cablera, pero no, todo bien aquí, emocionado. Bueno, y te paso también un abrazo para Dengo, que también nos hizo la gestión, y a Jorge también con Don Eli, que son conocidos de él. Y bueno, vamos a hablar con Don Eli, voy a presentarlo de una vez. Don Eli, hoy tenemos de invitado a Don Eli Feinsack, y ahora me corrige si dije bien su nombre. Es economista de la UCR, consultor, empresario inmobiliario, cuenta con una maestría en economía de las políticas públicas de la Universidad de Illinois y un MBA en finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Fue asesor presidencial y viceministro de Transportes en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, presidente de los consejos técnicos de aviación civil y de transporte público, además directivo de ARECEP y FONAFIFO. Actualmente es el presidente del Partido Liberal Progresista, tema del que vamos a hablar hoy. Obviamente ustedes lo han visto porque en los últimos meses ha golpeado la mesa, ha escrito artículos para el periódico La Nación, para el Financiero, y bueno, y es invitadísimo en programas como Amelia Rueda, Nuestra Voz, Enfoques, pero bueno, sin más atraso. Y entre podcasts. Y entre compas podcast, ahora es titularísimo también acá, así que bueno, no voy a dejar de hablar de nosotros, y aquí estamos con Don Eli. Don Eli, un placer, qué gusto que nos haya aceptado la invitación, después de que se la pulseamos tanto por Twitter. No, tampoco costó tanto, ¿verdad? No me hagan quedar mal. El placer es mío, de verdad. Aquí con viejos amigos y nuevos amigos también. Un súper gusto estar aquí con ustedes. Súper. Don Eli, quisiéramos hacer esta entrevista como en 3 partes pequeñas para que nos, digamos, me gustaría que, aprovechando sus conocimientos en economía, hacer un 1.0 en algunos temitas económicos, pero rapiditos. 2, también un poquito más rápido también, porque yo creo que ya lo hemos analizado suficiente, un poquito el tema de situación país y en lo que estamos, pero también rapidón, para cerrar tal vez con una tercera parte de la que también a veces no sé si hablamos tanto con usted, que es el tema político, el partido, aspiraciones y afines, que también nos gustaría indagar un poquito sobre eso. Entonces voy a arrancar con la primera pregunta. Nosotros, digamos, a veces hablamos aquí mucho y tal vez hemos cometido el error de no explicarlo acerca del presupuesto nacional, el Fondo Monetario Internacional y todo, pero tal vez usted nos podría explicar en versión sencilla para la gente que nos está escuchando o viendo, cómo funcionan los créditos para un país. O sea, ¿quién le presta? ¿Quién es el FMI? ¿De dónde viene esa plata? Digamos, como tal vez un poquito para que la gente entienda la importancia de esto que hemos venido hablando durante las últimas semanas, y a veces hay gente que yo creo que dice, sí, qué importante, pero no sé si lo comprende bien. Tal vez usted nos pueda explicar sencillito, rápido, qué significa todo esto, quién nos presta plata a un país, por qué son ellos, etcétera, etcétera. Ok, bueno, buen punto de partida. A ver, los países tienen diferentes fuentes de financiamiento a las que pueden acceder, ¿verdad? Una es emitir títulos o bonos. ¿Qué es un bono o un título del gobierno? Es un papel que dice, yo gobierno recibí $100,000 de Edson Brizuela, me comprometo a devolvérselos en tal fecha, y usualmente, bueno, hay bonos que vencen al año, hay bonos que vencen 35 años más tarde, ¿verdad? Y le voy a pagar tanto interés y la forma en que se lo voy a pagar, ¿verdad? Okay.
y dependiendo de qué tanta confianza tengan los mercados en ese país o en el gobierno de ese país, las tasas de interés pueden ser menores o mayores, ¿verdad? Cuando un país es prudente en el manejo de su cosa fiscal, tiende a poder conseguir tasas de interés bastante cómodas. Cuando un país como Costa Rica pasa de haber tenido un manejo fiscal prudente que nos permitía endeudarnos hace 10 o 15 años al 3-4% en el mercado, a estar en una situación como la que estamos hoy, los mercados empiezan a exigirle 8, 9, 10% de tasa de interés, ¿verdad? Esa es una fuente, y se pueden emitir bonos en el mercado local, en moneda local, en dólares, o se pueden emitir bonos en mercados internacionales, que usualmente se les llama eurobonos, que es una cuestión histórica, lo de que se llamen eurobonos, no tiene nada que ver con Europa. Simplemente que cuando se inició con esto, los gobiernos, para que los inversionistas confiaran, decían, ok, si hay una disputa, la vamos a resolver según las leyes o según las reglas de la Comisión Europea o lo que fuera. Pero no son en euros, o no tienen que ser en euros, no tienen que ver nada con Europa. Títulos que emite el gobierno de Costa Rica en dólares, en el mercado gringo igual se llaman eurobonos. Okay. La otra fuente de financiamiento son los bancos o las organizaciones multilaterales internacionales que hay, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional viene siendo lo que se llama un prestamista de última instancia. O sea, uno no acude normalmente al Fondo Monetario Internacional. Uno solo va al Fondo Monetario Internacional, si ustedes me permiten la expresión, cuando ya la cagó. Aquí se puede decir lo que sea, no se preocupe. Ya lo dije en radio y no me han llamado todavía a la oficina de censura, pero uno va al Fondo Monetario Internacional cuando ya la cagó. A diferencia de las otras entidades, ¿verdad? Cada entidad tiene sus reglas, ¿verdad? ¿Y por qué la última opción? ¿Por qué la última opción? O sea, ¿por qué estamos ¿Por qué es la última llegar al FMI? ¿Qué es lo que te lo hace a ellos de diferente? Me imagino que Harold por ahí va, no sé. Precisamente, cada entidad de estas tiene sus propias reglas del juego, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los bancos financian proyectos de desarrollo. Entonces, uno puede ir al BCI y decir, quiero construir una carretera y tome ahí el dinero. Uno puede ir al Banco Mundial y decir, quiero reformar la educación pública y para eso necesito 500 millones de dólares. Tome, ahí va el dinero, ¿verdad? Cuando también uno puede ir a estas instituciones a pedir lo que se llaman créditos de apoyo presupuestario, que eso es básicamente decir, bueno, no recaudé suficiente, necesito plata para pagar salarios y entonces ahí va un préstamo de apoyo presupuestario, que en buena teoría los países, una vez que pidieron el crédito de apoyo presupuestario, deberían de entender que se están empezando a meter en problemas, entonces deberían de tratar de resolver el problema fiscal para no tener que seguir solicitando ese tipo de créditos. Pero los países se portan mal, muchas veces facilitados por circunstancias externas, por ejemplo, cuando los mercados financieros internacionales están, ¿cómo se llama?, inundados de dinero y entonces es posible colocar bonos, eurobonos, muy barato, entonces para el país es muy barato portarse mal, ¿verdad? Y mientras es como cuando te regalan o te prestan una tarjeta de crédito baratísima y te la van a dejar hasta la casa y todo, prácticamente. Sí, lo que pasa es que es baratísima solo el primer mes y al segundo mes viene el garrotazo, ¿verdad? Ok. Pero sí, o sea, un poco, no sé si la tarjeta de crédito sea la mejor comparación porque usualmente son muy caras, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno saca un crédito de vivienda y le dicen, bueno, el primer año le vamos a dar una tasa de interés del 6% fija, pero a partir del segundo año viene tasa básica pasiva más 10, y entonces el primer año usted se siente en las nubes porque compró casa nueva y está pagando una cuota chiquitilla, y llega el mes 13 y le pasa a tasa básica pasiva más 10 y de pronto se le duplicó la cuota, ¿verdad? Entonces, mientras uno pueda endeudarse a una tasa de interés baja, si el crecimiento económico del país es más grande que esa tasa de interés, entonces la economía está generando los recursos para pagar esas deudas.
El problema empieza cuando la economía se empieza a estancar, como le pasó a Costa Rica en la última década, creciendo al 3,5%, pero obteniendo créditos al 6, 7, 8%, lo que nos pasa hoy. Si hoy quisiéramos ir a los mercados internacionales, tendríamos que pagar entre 8 y 10%. Y ojo, que hoy en día las tasas de interés están bajísimas porque por la pandemia la gente no tiene dónde colocar la plata, ¿verdad? Entonces hay una sobreoferta de recursos. Pero entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que ir a endeudarnos al 8, 10% con una economía que se está contrayendo, o una economía que el año pasado, antes de la pandemia, creció apenas un 2%. Don Eli, nada más pregunta, ¿de quién es la plata del FMI? Nada más, y ya con eso, que vengo los demás pregunten, es que me queda como la duda, ¿quién pone esa plata? Bueno, los propios países miembros del Fondo Monetario Internacional, que son la mayoría de los países del mundo. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que la Segunda Guerra Mundial viene a rastras de la Gran Depresión y qué sé yo, se toma la decisión de crear un sistema financiero internacional donde los países participan y crean instituciones, y entonces se crea el Fondo Monetario Internacional con esa misión de ser el prestamista de última instancia. El Fondo Monetario es el banco que le presta a los países para ayudar a salir de problemas. Mientras que el Banco Mundial, que originalmente el nombre del Banco Mundial era algo así como el Banco Mundial para la reconstrucción y el fomento, una carambada, era un nombre raro, ¿verdad? Pero para distinguir que el Banco Mundial era para financiar proyectos de inversión para el crecimiento de la economía, mientras que el Fondo Monetario era para ayudarle a los gobiernos si caían en problemas. Entonces, estamos yendo al Fondo Monetario Internacional básicamente porque nos jalamos una torta un poco más grande de la que podemos manejar. Y únicamente, a ver, ¿el fondo qué hace? El fondo le dice al país, bueno, ustedes quieren 1.750 millones de dólares, maravilloso, pero enséñeme qué va a hacer para ponerse en orden. Entonces, no es la plata del fondo lo que andamos buscando. Las necesidades de financiamiento del gobierno solo para el próximo año, estamos hablando de 9 a 10 mil millones de dólares. Y el Fondo Monetario de eso tal vez nos llega a dar 735 millones, ¿verdad? Okay. Entonces, no es la cantidad de dinero lo que nos va a salvar, es el hecho de que el fondo, para darnos ese dinero, sí nos exige presentar un plan de, ¿cómo se llama? Un plan de acción, digamos. Un plan de acción, un plan de reordenamiento de las finanzas. Y el fondo además envía cada cierto tiempo misiones al país para revisar que se esté cumpliendo. Y entonces el fondo nunca suelta la plata de un solo tiro, sino que lo hacen tractos. Entonces dice, ok, 1.750 dividido en 3 años, pues yo le voy dando 700 y pico millones al año. ¿Cómo se llama? Pero cada 3 meses voy a mandar una misión a investigar qué está haciendo usted. Si cuando llega el momento del segundo desembolso el país no ha avanzado en lo que se comprometió, probablemente el fondo va a decir, listo, no hay más plata para ustedes. Y eso le vuelve a mandar una señal al mercado de que Costa Rica no se lo toma en serio, no hay plata de ese segundo desembolso, y otra vez se vuelven a disparar las tasas de interés. El hecho de estar sometido a esa, ¿cómo se llama?, esa disciplina a la que el país se compromete con el Fondo Monetario es lo que nos abre las puertas de los mercados internacionales. Es lo que hace que a Edson Brizuela, que le sobraban $100,000, diga, bueno, ahora sí le voy a prestar a Costa Rica porque no estoy arriesgando tanto mi capital. Pero recordemos que hoy Costa Rica, la calificación que tiene de riesgo es una calificación, lo que se llama en la categoría altamente especulativa. Estamos a un paso de caer en bonos basura, pero ya es una inversión altamente especulativa. Mientras que nuestro vecino Panamá tiene una calificación de premium, ¿verdad? Una calificación de inversión segura, y por lo tanto, no sé si ustedes vieron la noticia en estos días, Panamá en septiembre colocó plata al 2,25%, y si Costa Rica tuviera que salir a colocar a un plazo similar, tendría que hacerlo a un 8,5%. Sí, total. Sí, entonces ahí es donde viene la discusión de si
las calificadoras de riesgo son algo que nos desvelan o no nos desvelan, si nos dan de comer o no nos dan de comer. Ahí es donde se cae todo ese discurso, ¿verdad? Y es donde, como decía Don Eli, tenemos que recurrir a un organismo como el fondo para que venga a certificarle a esos otros actores de decir, sí, la propuesta es viable, van por buen camino y para efectos internos es como la señal de tomárselo en serio, porque si ya vamos al fondo, nos dan ese aval y no cumplimos, las consecuencias serían terribles, ¿verdad? Ya estaríamos bueno, yo creo que ya estamos en una situación de emergencia, pero ya estaríamos somos mala en paga. crisis profunda. Ya estamos en una situación de emergencia y yo creo que eso es algo que lamentablemente en Zapote no entienden todavía. Pero el hecho de que todavía una buena parte de la población no haya sentido el impacto no nos debe llamar engaño. Ya tenemos un 24% de desempleo. Ya tenemos que de la gente que sí tiene trabajo, un 25% está en subempleo, es decir, tiene trabajo a tiempo parcial cuando quisiera trabajo a tiempo completo. También tenemos algo que nunca se menciona, que la fuerza laboral en los últimos 6-8 meses desde la pandemia se redujo en más de un 15%. Es decir, 300,000 personas que antes se consideraban parte de la fuerza laboral. Para estar en la fuerza laboral, usted tiene que cumplir uno de dos requisitos. O tiene trabajo o está activamente buscando trabajo. El que está activamente buscando trabajo, pero no tiene trabajo, es un desempleado, pero es parte de la fuerza laboral. Cuando alguien sale de la fuerza laboral, quiere decir que no tiene trabajo y dejó de buscar trabajo. Y entonces tenemos 300,000 personas que salieron de la fuerza laboral, es decir, dejaron de buscar trabajo, pero no es que resolvieron su problema. Son personas que tienen un problema de desempleo, pero que estadísticamente se reporta diferente. O sea, para que una persona se considere desempleada, tiene que estar activamente buscando trabajo. De lo contrario, se salió de la fuerza laboral. También entonces, puede significar que está en el informalismo, perdón. No, en las estadísticas de desempleo o de empleo, el empleo informal se considera empleo. O sea, si la persona está trabajando, no importa si es no es que no importa, pero para efectos de determinar si tiene o no tiene trabajo, si es informal, se considera que tiene trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación social muy seria. 24% de desempleo, 25% de subempleo, 15% de la fuerza laboral que simplemente perdió la esperanza, dejó de buscar trabajo. 30% de la población costarricense viviendo por debajo de la línea de pobreza. 8,5% viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema. Y si eso fuera poco, ¿verdad? Y si eso no fuera suficiente para desvelar a nuestros gobernantes, ojo lo que voy a decir. Estamos a 27 de octubre. En los próximos 2 meses, noviembre y diciembre, el gobierno tiene vencimientos de deuda por aproximadamente 950 millones de dólares. O sea, prácticamente 1,000 millones de dólares. La semana pasada, el gobierno trató de hacer un canje de bonos. ¿Qué es un canje de bonos? Harold Quesada tiene un bono de 20,000 dólares del gobierno de Costa Rica que vence en los próximos 2 meses o en los próximos 6 meses. Y el gobierno viene y le dice, don Harold, como usted es tan buena gente y yo soy tan buena gente, le cambio ese bono que se vence en 6 meses por uno que se vence dentro de 20 años. Y como yo soy tan buena gente, usted que estaba ganando el 4%, le voy a dar un bono del 8%. Y la mayoría de los Harold Quesadas del mundo le dijeron al gobierno de Costa Rica, ni al 8%, no me interesa. Gracias, pero no gracias. Devuélvame mi plata, porque usted se ha convertido en un deudor de muy alto riesgo. Entonces, el gobierno trató de hacer un canje por 1,400 millones de dólares. Y en total, los Harold Quesadas que aceptaron, suscribieron $500,000 de dólares.
Wow. O sea, nos quedamos con 1.399 millones y medio de dólares que el gobierno no pudo canjear. Y que tiene que pagar. Y que tiene que pagar. Y que hay que pagar. Si a eso le sumamos que por ahí de abril o mayo, el Ministerio de Hacienda presentó su plan de endeudamiento para el resto del año, ya sabiendo que había pandemia y todo lo demás. Presentan un plan de endeudamiento por aproximadamente 3.000 millones de dólares, 2.900. Que se supone que son créditos que se tenían que aprobar hasta final de año. Bueno, ¿cuál es la situación de eso? En este momento hay más o menos 1.300, 1.400 millones aprobados. Ya la Asamblea Legislativa los aprobó, algunos ya están desembolsados, pero bueno, ese dinero ya o está o viene de camino. Hay otros 1.100 millones, 1.090 y pico millones que están en la Asamblea Legislativa, no están avanzando. Y cuando el gobierno va y le escupe en la cara a los diputados de oposición, como se ha dedicado a hacer en los últimos 15 días o 3 semanas, cada día disminuyen las probabilidades de que aprueben esos créditos a tiempo. Y encima hay otros 550 millones de dólares que ni siquiera los han terminado de negociar con la entidad que los va a prestar, que es el CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ahora ya se cambió de nombre, pero no me he logrado aprender el nombre nuevo. Pero entonces, de los 2.900, casi 3.000 millones de dólares que el gobierno contaba que iba a tener de ese momento a final de año, solo tiene la mitad. En el bolsillo solo tiene la mitad. Entonces, ¿cuánto le está haciendo falta? 1.400, 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto fue el gobierno a tratar de canjear en el mercado? 1.400 millones de dólares. ¿Cuánto canjeó en el gobierno en el mercado? 0. Entonces, le están haciendo falta esos 1.400 millones de dólares. Ese canje fallido lo hace el gobierno como una medida de emergencia, diciendo ya que no voy a tener los créditos a tiempo, por lo menos pateo esa deuda para adelante. En vez de que se me venzan en los próximos 6 meses o un año, que se me venzan 10 o 15 años. Entonces, yo en este momento, si usted me pregunta, ya estamos tarde. ¿Y cómo se empata eso? ¿Y de dónde puede salir esa realidad? ¿Cómo se empata esa realidad tan desesperada con lo que uno percibe como una total falta de acción, de sentido de urgencia, incluso en el famoso diálogo nacional, la primera sesión es para ponerse de acuerdo sobre cómo se van a poner de acuerdo? Y estaba leyendo la convocatoria a la sesión de mañana y es básicamente para hablar sobre qué temas van a discutir. Entonces, ¿cómo se empata eso? Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el panorama? Tal vez ahí lo usamos de transición para el segundo tema, ¿verdad? De cómo avanzamos en esa consolidación fiscal que tanto le urge al país. Bueno, yo creo que este intento de diálogo no permite avanzar en la dirección que el país necesita avanzar. Y ojo, yo soy un creyente en el diálogo social. Lo que pasa es que uno tiene que entender cuál es el momento para las cosas. El diálogo se tuvo que haber dado desde hace un año, desde hace 2 años, cuando la situación fiscal fue muy delicada. Y entonces había que explicarle a la gente cuál es la situación y cuál es el panorama que enfrentábamos y cuáles eran las soluciones que podíamos adoptar. Empezar a venderlo desde antes. Ahora usted tiene una mesa sin metodología de trabajo, con aproximadamente 60 sectores diferentes representados. Muchos de ellos van a ir ¿a qué? A preservar privilegios, a proteger sus privilegios. No es un diálogo donde la gente va a ir a proponer soluciones técnicas para los problemas del país, ¿verdad? Pero insisto, sin una metodología de trabajo. Lo primero que hicieron los representantes fue rechazar la posibilidad de partirse en mesas de trabajo, lo que hubiera sido mucho más productivo, porque una mesa de 60 personas, perdón, pero además una mesa de 60 personas que no se dedican a eso. No pueden estar ahí todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, la primera reunión fue el viernes, la segunda es mañana miércoles. A ese ritmo se va a ir el mes y medio y no vamos a llegar a ninguna propuesta. Además de que
no se prevé que lleguen, o sea, que de esa mesa vayan a salir propuestas técnicas. Entonces, realmente lo que esto nos demuestra es que el gobierno no entiende, uno, la magnitud del problema, y dos, la urgencia, la escasez de tiempo que tenemos, ¿verdad? No sabe cómo hacerlo también. No sabe cómo hacerlo porque no se le pega la gana, porque modestia aparte, muchos hemos sugerido cursos alternativos de acción y aquí, sin modestia y sin mezquindad. Gerardo Corrales en Liberación Nacional, Juan Carlos Hidalgo en la Unidad Social Cristiana, yo desde el Partido Liberal Progresista y muchas otras personas, ojo, que se me olviden los nombres o que no los mencionen, no quiere decir que somos los únicos, pero hemos hecho propuestas alternativas, don Denis Meléndez, hay muchas personas que han hecho propuestas. Y la gente de CEFSA. Sí, correcto, de CEFSA, Ecoanálisis, la gente de INCAE, los empresarios, o sea, propuestas han sobrado y muy buenas. Así es. Pero al gobierno no, pero entonces, francamente, no se le pega la gana escuchar. A ver, Harold. Es que eso es lo que quería preguntarle, don Eli. Es que, o sea, si todo el país, yo creo que por primera vez en no sé cuántas décadas, todo el país está como muy unido y tiene muy claro qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Y creo que todo el país, bueno, yo sé que se desvirtuaron de una u otra forma, pero el pueblo ya ha salido a la calle, las redes sociales todos los días a borbollones están llenas de comentarios en contra de los impuestos, diciéndole al gobierno lo que tiene que hacer. O sea, si toda la gran mayoría del país la tiene clara, ¿por qué el gobierno no la tiene clara? Yo no estoy tan seguro, Harold, de que la gran mayoría del país la tenga clara. Si yo tuviera que resumir el espíritu de las protestas que se dieron en las calles, de los bloqueos y todo lo demás, en una sola pancarta, esa pancarta diría: no más impuestos, no recorte el gasto excepto en licores y galletas, no cierre instituciones, no fusione instituciones, no venda activos, y por favor, reactive la economía mientras yo la bloqueo. Entonces, para mí no está tan claro que la gran mayoría de la población entiende o está de acuerdo en lo que hay que hacer. En lo que yo creo que estamos casi todos de acuerdo es en que los impuestos no son la solución. Y tenemos un gobierno que ya es una cuestión ideológica por un lado y es un problema técnico por el otro. Este gobierno tiene un gabinete económico donde no hay un solo economista. Sí, total. Y no es que yo sea un gran fanático de los economistas, yo soy uno de ellos, pero uno tiene que entender cuándo son necesarios y cuándo son un estorbo, ¿verdad? Y muchas veces somos un estorbo, pero en este momento el problema que tiene el país es un problema que requiere de una solución técnica, una solución experta, una solución informada, y eso no sale de una mesa de diálogo de sectores. Don Eli, y una pregunta, todo ese tema que la gente dice, bueno, la consecuencia puede ser el famoso default, el default, ¿qué es en serio irse al default? O sea, de nuevo, en 1.0, ¿qué significa que nos vayamos al default? Porque hay gente que yo escucho que dice, ojalá nos vayamos al default, huele a default, que venga al default, digamos, al final ya no sé ni qué posición es la única forma en que nos enderecemos, dicen. Exacto, hay gente que hasta lo ve como que es la posibilidad mejor, ideal. Vea, sí, yo conozco mucha gente que dice eso, ojalá venga el default, porque es la única forma de que nos enderecemos. Lo único que yo le puedo garantizar es que si nos vamos al default, nos enderezamos. Pero si nos enderezamos hacia el centro, hacia la derecha o hacia la izquierda, va a depender de factores sociales que no son necesariamente los que la gente está tomando en consideración. Irse al default es exactamente todo lo que su mamá le advertía que le podía pasar si usted no le hacía caso y si no se comía el pollito en la noche y si no se acostaba a la hora que ella lo mandaba, ¿verdad? Es una fagiada. Es la fagiada, pero es además que va a llegar el coco, va a estar en el cuarto y lo va a joder en la noche y se va a llevar los chiquitos. Irse al default, técnicamente el default quiere decir que el gobierno deja de hacerle frente a sus obligaciones, es decir, deja de pagarle a sus acreedores o deja de pagar salarios o deja de pagar pensiones o deja de pagarle a sus proveedores. Cualquier falta a las obligaciones del gobierno es un default.
¿verdad? El default financiero es tal vez el más preocupante desde la perspectiva de los mercados, porque en el momento en que dejemos de pagarle a un acreedor, se nos cierran por completo los mercados, y un gobierno tan deficitario como el costarricense necesita mantener esos mercados abiertos. Pero la alternativa, que es el default social, no pagar salarios, no pagar pensiones, provoca un caos social que no vamos a querer vivir. Lo grave de esto es que el default financiero provoca el default social. Si el gobierno se queda sin plata para pagarle a los acreedores, o si el gobierno dice, voy a pagarle a los acreedores a expensas de no pagarle a mis trabajadores, o no pagarle las pensiones a los viejitos, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Si no le pago al acreedor para pagar salarios aquí, se me secan las fuentes de financiamiento, entonces este mes le pago, pero el próximo mes ya no me alcanzó la plata. Y entonces en un default se nos cierran los mercados, las tasas de interés internas se nos disparan. Eso le mete un segundo frenazo a la economía, lo cual profundiza la recesión económica. Probablemente caemos en una depresión económica. Se dispara el desempleo, se complica la problemática social. La gente se queda sin empleo, sin ingresos, sin trabajo, sin fuentes de alimentación. Y entonces esto provoca caos social, violencia, ¿verdad? Y por otra parte, consecuencias económicas, como decía, tasas de interés se disparan, la economía sufre un segundo frenazo, probablemente el gobierno lo único que le quedará es llamar al Banco Central y pedir que pongan a imprimir plata. La maquinita de los billetes, y entonces, ¿qué sucede con eso? Puede ser que el gobierno durante unos meses pueda seguir pagando salarios, pero a expensas de una mega inflación, una hiperinflación, ¿verdad? Lo otro que se viene inmediatamente es una mega devaluación. De hecho, ya estamos empezando a verla, porque, no sé si ustedes recuerdan, hace 8 o 10 meses el tipo de cambio estaba en 560, más o menos. Ya hoy va por 610, 615. Esa devaluación que ha sufrido la moneda, que debe andar por el orden del 6% más o menos, digamos que mayoritariamente es producto de factores reales. Se cayeron las exportaciones, con lo cual entran menos divisas, el turismo está en cero, entran menos divisas, la inversión extranjera se cayó, entran menos divisas, hay un factor atenuante que es que también se cayeron las importaciones, entonces por un lado hay menos demanda de divisas, pero todo lo otro es mucho más fuerte, ¿verdad? Esa caída de las exportaciones, el cierre total de las fronteras, el turismo cero, la caída de la inversión extranjera, todo eso se traduce en que hay menos oferta de dólares, y el problema, y entonces eso explica que el tipo de cambio haya subido en estos últimos tiempos de una manera más o menos controlada. Ahora lo que estamos empezando a vivir es un incremento de la demanda de dólares por temor. La gente está buscando cómo convertir sus ahorros a una moneda fuerte, a una moneda que le preserve el valor de sus ahorros. Porque si prevén una hiperinflación, entonces, ¿para qué mantengo ahorros en colones? ¿Verdad? Y no solo eso, el Banco Central está siguiendo una política monetaria expansiva. Esto, los economistas dicen que es una política contracíclica. Cuando la economía se contrae, entonces la política monetaria se expande para tratar de reactivar la economía de alguna manera. Bueno, lo que pasa es que tenemos la economía para el sector productivo con los cierres y todo lo demás, ¿verdad? Con 30% de pobreza y 25% de desempleo, el consumo está parado. Entonces, todos esos colones que el Banco Central ha echado a la calle están ahora persiguiendo dólares. Y entonces, ayer el Banco Central tuvo que hacer una intervención de 47 millones de dólares, cuando en promedio venía haciendo intervenciones de 5 a 10 millones de dólares diarios, que sostenido a lo largo del tiempo, 5 a 10 millones de dólares es mucho. Pero ayer tuvo que hacer una intervención de 47 millones de dólares para evitar una devaluación mayor, ¿verdad?
Entonces, lo que estamos empezando a ver es un incremento en la demanda de dólares en un momento en que la oferta de dólares, por todos esos otros motivos, disminuyó, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio se dispara. En el caso de un default, el tipo de cambio se dispara sin control, ¿verdad? Y entonces tenemos devaluación, inflación, desempleo, o sea, realmente estamos... el default, como te decía, es cuando de verdad llegó el coco y te llevó, ¿verdad? Como te lo había advertido tu mamá. Tal vez para cerrar este tema y ya que él lo mencionó y yo creo que es muy valioso el ejercicio que ha estado haciendo Don Eli y otras figuras, tanto políticas como de diferentes sectores, ya que estamos ante esta situación, así puntualmente unas 3, 5 propuestas de qué haría usted, o, ¿verdad? Lo propone constantemente en diferentes espacios mediáticos, en redes, foros y demás, pero así como para sintetizar qué podríamos hacer así en el relativo corto plazo, medidas que podrían hacer una diferencia para enfrentar esta situación. Lo primero, José y muchachos, es que hay que buscar maneras de reactivar la economía, cosa que no es fácil en medio de la pandemia y todo lo demás, pero hay que buscarlo. Una idea que han dado promoviendo don Denis Meléndez, una moratoria total de regulaciones. Permitir que cualquier negocio que se quiera desarrollar se haga con declaración jurada. Eso sí, con consecuencias. El que presenta la declaración jurada y después se demuestra que mintió y no hizo lo que decía que iba a hacer, pues entonces el profesional que la firmó pierde su licencia para ejercer o el empresario se le pone una multa, lo que sea. Pero una moratoria inmediata, radical, para poder destrabar todo ese montón de inversión que hay esperando, haciendo fila con trámites estúpidos que tenemos en este país. Una idea que anda promoviendo Telmo Vargas, que es depreciación acelerada de inversiones productivas. Aprobar inmediatamente qué sé yo, porque por las inversiones que se hagan en los próximos 3 años se pueden depreciar en 5 años. Eso tiene un impacto inmediato en un crecimiento en la inversión productiva, ¿verdad? Eso le manda la señal a las empresas, este es el momento de poner el huevo y empezar a crecer, ¿verdad? Okay. Entonces ahí tenemos medidas para la reactivación de la economía, todo lo que tenga que ver con simplificación de trámites y todo eso. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque con esa situación social que describimos, con todo ese desempleo y pobreza, no podemos no generar oportunidades de empleo. No podemos negarle al país la oportunidad de empezar a generar riqueza, porque para salir de la pobreza hay que generar riqueza, ¿verdad? Segundo, entender que con una recesión tan profunda como la que estamos viviendo, subir impuestos es suicida. Si ya el año pasado vimos, ojo, la economía venía creciendo un 3,5%, promedio la última década, se aprueba la reforma fiscal y al año siguiente el crecimiento, en vez de ser 3,5%, fue 2%. Los impuestos le meten un frenazo a la economía. Eso es normal, eso es lógico, eso es de esperar, ¿verdad? Hoy, con una economía que según el Banco Central se va a contraer 5 puntos y según otros analistas probablemente alrededor de 7 puntos porcentuales, pretender subir los impuestos es absolutamente suicida. Entonces, hay que recortar el gasto. Entonces, ¿qué podemos hacer en el recorte del gasto? A ver, Gerardo Corrales se ha dedicado a hacer un análisis línea por línea del presupuesto, donde él dice, bueno, aquí hay algunas partidas donde se podrían hacer recortes. Esos son, digamos, recortes inmediatos y recortes de corto plazo. Eso está bien, pero eso está bien porque hay que tomar medidas de corto plazo, pero eso no resuelve el problema en el mediano y largo plazo. Y tenemos que aprovechar la crisis para resolver los problemas del mediano y largo plazo. Entonces, ese trabajo que está haciendo Gerardo, que en alguna medida la Asamblea Legislativa obligó al gobierno a hacer algo de eso, ¿verdad? Aunque al final 150.000 millones de colones es poco. Sí, es simbólico, es simbólico. Es meramente simbólico, ¿verdad? Ese trabajo hay que complementarlo con la reforma del Estado
que es la única forma de reducir el gasto permanentemente. Si usted se va partida por partida del presupuesto y dice, ok, aquí en el AIA se iban a gastar 500 millones de colones en papelería, vamos a recortar eso a 300 millones de colones, bueno, esa línea sigue estando en el presupuesto. En el 2022 podrían volver a 500 millones, o en el 2023. Hay que eliminar líneas del presupuesto. ¿Y cómo hace uno para eliminar líneas del presupuesto? Cerrando instituciones obsoletas, fusionando aquellas que están duplicadas, eliminando los programas que pasan por un análisis de costo-beneficio y se quedan en la prueba, digamos, ¿verdad? O sea, que su costo es mayor que el beneficio social que reportan, ¿verdad? Entonces, donde usted empieza a reformar el aparato estatal, ahorra recursos, pero los ahorra de una manera permanente. Entonces, es importantísima la reforma del Estado. Y la reforma del empleo público, que es una medida que los beneficios se observan en el mediano y largo plazo, pero que es una medida que se puede tomar muy rápidamente. ¿Por qué lo digo? Porque ese proyecto de ley está muy avanzado en la Asamblea Legislativa. De hecho, está listo para ser dictaminado en comisión. Estaba listo para ser dictaminado la semana pasada cuando cerraron las comisiones legislativas por el COVID. Por el COVID, este brote de COVID que hubo en la Asamblea Legislativa. Pero ese proyecto está listo para ser dictaminado. Hay que incorporarle dos cosas. Que la reforma abarque a los funcionarios actuales. De lo contrario, es un saludo a la bandera. Total. Y segundo, quitar la caballada que le quisieron meter de entronizar la convención colectiva en el sector público. Cuando la jurisprudencia y los convenios internacionales con la OIT y todo lo demás dicen que precisamente en el servicio público no va la convención colectiva. Porque si usted hace una reforma del empleo público y dice salario global, pero además dice la convención colectiva es un derecho de los trabajadores, en 3 años nos llenamos de convenciones colectivas, entonces lo único que hicimos fue subir el salario base. Porque el salario base es muy bajo, lo que queremos hacer es subir el salario, pero no para que sea base, sino para que sea un salario global del trabajador. Pero si usted a eso le va a agregar convenciones colectivas, lo único que hizo fue subir el salario base. Y quedamos peor que antes. Y como hemos visto en múltiples ejemplos, por más discurso, nunca se negocian a la baja, ¿verdad? Jamás. Siempre lo anuncian, la acabamos de negociar a la baja y por eso no hay problema en firmar esta nueva convención colectiva. Y cuando salen los detalles, siempre es todo lo contrario. Vengo, es que usted no habla idioma PAC. Definitivamente no. Definitivamente no. Aquí ninguno, Pacho, yo creo que sabemos manejar ese idioma, por eso nos cuesta tanto entender y hacemos tantos programas para entenderlo. Diego, no critique mucho porque le puede caer Hacienda, ¿verdad? Tenga cuidado. No, ya me desconecto. Cuidado. ¿Cómo se llama? No, a ver. Puede pegar la rifa. Nunca se va a negociar a la baja una convención colectiva. Los funcionarios tienen, como diría don Jorge Vargas Puyel, los funcionarios tienen el botón nuclear. Sencillamente, si no se les pega la gana aceptar la propuesta de la administración, si es que la administración les fuera a proponer una disminución de los beneficios de la convención colectiva, simple y sencillamente se retiran de la negociación y las convenciones colectivas siguen sin vencer, porque aunque se supone que vencen a los 3 años, hay jurisprudencia que dice que mientras no se negocie sigue vigente. Siguen corriendo, correcto. Entonces, lo único que tienen que hacer es seguir mandando a algún representante a la mesa de negociación, porque mientras se está negociando sigue vigente la convención colectiva anterior. Eso se elimina a punta del legislativo, ¿verdad? O sea, si queremos quitarlo del todo, o tiene que el Ejecutivo proponer. Lo podría hacer perfectamente el legislativo. No nos olvidemos de que los diputados tienen toda la potestad de producir y presentar sus propios proyectos de ley. Y es una de las mayores críticas que yo le hago a la actual camada de diputados. Han hecho algunas cosas muy buenas, otras pesca de arrastre, ¿verdad? Que uno no entiende qué tan animales pueden ser, ¿verdad?
pero lo que yo más les critico es que se han sentado como un fresco echando a esperar a que llegue el gobierno a revolverlos. Y esa es la excusa, ¿verdad? Que el gobierno... Es que el gobierno no propone. Sí. Es que el gobierno no propone. ¿Pero por qué no propone usted? ¿Para qué está ganando un salario de 3.800.000 colones al mes como diputado? Sí, sí, o sea, a los diputados no los eligen para que vayan a aprobar lo que al gobierno se le pega la gana. Por eso hay diputados de oposición, porque habemos muchas personas que no votamos por el gobierno y queremos que alguien nos represente en la Asamblea Legislativa. Entonces, si el gobierno no propone o no propone lo que a mí me gusta, yo, diputado, propongo lo que a mí sí me gusta, ¿verdad? Sí, sí, no hay una presión tan más agresiva de lo que oposición en este momento tan crítico debería ser. Yo quería preguntarle, don Eli, o sea, el entrabamiento del Estado, casi desde que yo estoy en el kinder hace 10, 12 años, no, mentira, un poquito más, he escuchado el tema de que el gobierno está, o sea, está clarísimo de que tenemos una maraña estatal espantosa que nos impide avanzar, nos impide ser ágiles, y no estoy hablando no solo, digamos, del empleo público y la parte fiscal, sino también como las instituciones, la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos la esperanza, don Eli, que por lo menos en nuestra generación encontremos una Costa Rica que pueda gobernar de forma fluida y efectiva, o es un sueño utópico. Bueno, voy a contestar despacio porque el carajillo pasó 12 años en el kinder, ¿verdad? Un poco lento. No, Sí, ¿verdad? A ver, ciertamente hemos creado una maraña institucional y peor que la maraña institucional, una maraña regulatoria absurda. Si Kafka viviera, se vendría a hacerse costarricense para escribir novelas, para describir la realidad costarricense, ¿verdad? O sea, es realmente absurdo lo que hemos hecho en este país. Y si no somos capaces de entender el mensaje que nos está mandando la crisis económica, de que esta es nuestra última oportunidad para hacer las reformas, entonces nunca lo vamos a hacer. Entonces yo sí tengo la esperanza de que podemos emerger de esta crisis con una Costa Rica mejor, con una Costa Rica más amigable con el emprendedor, con el empresario, con una Costa Rica que fomenta que la gente quiera involucrarse en actividad productiva, que la gente quiera ser independiente, que no todo el mundo quiera ser empleado, ¿verdad? Entonces yo creo que este es el momento de hacer esas reformas. Aún así, una cosa que sí quiero decir. Mucho del problema que tenemos con la maraña burocrática es un problema que está más en la cabeza de los gobernantes que en la realidad. Y la mejor prueba es un adulto mayor de 85 años que viene y sale de su retiro y toma el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, un ministerio que tenía 10 años de no construir ni un puente peatonal, ¿verdad? No sé si 10 años, pero tenía un buen rato de no hacer nada, de que no se notara el trabajo del ministerio, ¿verdad? Correcto. ¿Ah? Sí, correcto. Y viene y agarra ese ministerio con los pocos recursos y la mucha burocracia y todo lo demás, y lo revoluciona. Porque y lo hace la mejor cartera de este gobierno, cuando siempre ha sido casi que la peor de los últimos no sé cuántos. Bueno, es que también este gobierno no es muy difícil, es la mejor Sí, cartera. Pero ciertamente... Dificilísimo, no sé cuál de las dos, porque cómo la pulsean, pero... Así es. Pero es como a la negativa. Ciertamente Don Rodolfo vino y revolucionó el MOP con lo que había, porque no hubo una reforma legal, no hubo una dotación adicional de recursos, con lo que había. Y ojo, que lo que había era muy miserable, porque en el gobierno de Luis Guillermo Solís se hizo algo que no tiene perdón, que es que no se dejaron proyectos nuevos en el pipeline. Todo lo que se hizo en el gobierno de Luis Guillermo Solís eran proyectos que venían del gobierno de Laura Chinchilla. En el de Laura Chinchilla no se construyó mucho
pero sí se preparó mucho proyecto. Y también se construyó, digamos, la carretera esta de Liberia, Cañas Liberia, qué sé yo, pero se preparó mucho proyecto que estaba en el pipeline del MOP. Y en el gobierno de Guillermo Solís no se hizo nada, se trabaron todas las construcciones y no prepararon nuevos proyectos. Entonces, con lo poquito que había, este señor lo echó a andar. Entonces, ciertamente tenemos que hacer reformas muy profundas, pero no nos engañemos, hay muchísimo que se puede hacer aún con la maraña actual, ¿verdad? Sí, es por excusa algunas veces. Ejecutando. Así es. Bueno, esta fue la primera parte de la entrevista. Vamos a dividir la entrevista para que no se nos haga tan larga, porque bueno, la charla se nos hizo un poquito extensa. Así que bueno, aquí dejamos la primera parte. No se nos pierdan en los próximos días la segunda parte, que vamos a subir la parte 2 de esta conversación con Don Eli. Pura vida. Chao.